Muchas gracias, Henry. Un gusto estar aquí. Muchas gracias a la asociación por la invitación. Y voy a pasar a compartir. Confirman si logran ver mi pantalla, por favor. Sí se ve. Gracias. En esta oportunidad, esta charla va a ser sobre la herramienta Huella de Carbono Perú, que es una, un programa de la Dirección General de Cambio Climático y de Certificación del Ministerio del Ambiente, ¿no? Yo trabajo en la administración de esta herramienta, ¿no? Dando un pequeño contexto de- del efecto invernadero. Entonces, sabemos que el Sol calienta la Tierra radiando energía en forma de luz, y que un tercio de esta energía radiada desde el Sol es reflejada al espacio. El restante lo toma la Tierra, quien la refleja en forma de calor. Y aquí está la retención de los gases, ¿no? Que sucede en la atmósfera, en esa capa gaseosa que rodea la Tierra, ¿no? La mayor parte de esa radiación es emitida por los océanos, la Tierra y absorbida por la atmósfera, incluyendo las nubes e irradiadas. Ese es el llamado efecto invernadero. Sin embargo, cuando aumenta la concentración de estos gases, se hace que se intensifique el llamado efecto invernadero, ¿no? Y este resultado del aumento de la temperatura hace que tiene influencia sobre la temperatura promedio del mundo, a lo que vamos a llamar el calentamiento global, y cambios particulares en el clima a raíz de este fenómeno que es el cambio climático, ¿no? Y acá en la imagen podemos ver una alta concentración de estos gases que hacen que funcione el efecto invernadero, ¿no? Esta, este aumento en la concentración de los gases de efecto invernadero se debe a las actividades que realizamos las personas acá en la Tierra, ¿no? En el planeta Tierra. Entonces, ¿qué es lo que genera el cambio climático? Se genera por una alta concentración de los gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gases de efecto invernadero, específicamente estamos hablando de 7 gases. En esa primera lámina tenemos unos tres, que es el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, los cuales vienen de diferentes actividades, como la quema de combustible, la ganadería, la descomposición de residuos sólidos, el uso de tenemos el hexafluoruro de azufre, hidrofluorocarburo, perfluorocarburo y trifluoruro de nitrógeno. Estos últimos cuatro gases de efecto invernadero, a diferencia de los otros tres, fueron creados por el hombre en diferentes procesos industriales, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de distribución de electricidad, procesos industriales siderúrgicos. Muchos de estos gases son refrigerantes, aires, están en los aires, sistemas de aire acondicionado, son espumas, son extintores. Y, y por último, en el caso del cristaluro de nitrógeno, en la fabricación de pantallas de cristales de líquidos, las pantallas LCD, ¿no? Entonces, como bien decíamos, las diversas actividades de los seres humanos en la Tierra, que vienen de una gran variedad de actividades económicas, genera que la concentración de gases de efecto invernadero aumente, ¿no? Lo cual va a crear variaciones en la temperatura y la precipitación, lo que da lugar a eventos climáticos extremos y a cambios en el nivel del mar. Y esto como consecuencia trae pérdidas de recursos naturales, marinos, deterioro del suelo,
variaciones a nivel económico, como el PBI de los sectores, escasez de recursos, mayor incidencia de conflictos socioambientales, pérdida de infraestructura, mayor generación de huecos e inundaciones, cultivos, alimentos y estrés hídrico. Dentro de lo que es la gestión integral del cambio climático, tenemos a la Ley Marco sobre el Cambio Climático y su reglamento, en el cual se trata de tres grandes aspectos, ¿no? Uno es el fortalecimiento de la institucionalidad climática, el otro aspecto es la implementación de nuestro desafío climático, y como tercer aspecto, el sistema para el monitoreo de las medidas de adaptación y mitigación. Este es un modelo de gestión basado en la articulación y asistencia técnica para todos los sectores, por lo que decimos que es multisectorial, multinivel y multiactor. El Estado peruano, a través del Ministerio del Ambiente, buscando una eh, mayor participación del sector privado en lo que es la gestión integral del cambio climático, crea la herramienta huella de carbono Pluto, ¿no? La cual es una herramienta completamente digital y gratuita que orienta a aquellas organizaciones, tanto públicas como privadas, para que voluntariamente se comprometan con la gestión de sus gases de efecto invernadero, contribuyendo así al compromiso climático del país. Entonces, existen hasta 4 niveles de gestión de GI que se describen en la guía de funcionamiento de la herramienta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica? En principio, la empresa o la institución interesada tiene que inscribirse en esta plataforma. Hay una serie de datos de la empresa que nos tienen que dar a través de un formulario. Nosotros, los administradores del programa, revisamos ese formulario y luego aprobamos esa solicitud de inscripción y las aceptamos. Luego corresponde a la empresa ya inscrita que inicie con su gestión de emisiones de GI, ¿no? En el nivel 1, que es medición, la empresa va a identificar las fuentes de emisión más relevantes según el giro de sus actividades. Entonces, eh, ejemplos de fuentes de emisión, tenemos el consumo de combustible de los vehículos de propiedad de una empresa, ¿no? Otro ejemplo es el consumo de energía eléctrica de esa empresa. Otro ejemplo son los, los transportes, ya sea de diario que hace el personal de la empresa de sus casas hasta la sede donde labora, o los viajes laborales terrestres o aéreos que realizan, ¿no? También el consumo de agua, el consumo de papel, la generación de residuos sólidos y demás, ¿no? Hay muchas fuentes de emisión según las actividades que realiza la empresa, ¿no? Y cada fuente de emisión es un formato que la empresa tiene que completar. Es un formato que la herramienta brinda ese formato, pero es la empresa quien debe de recopilar la información. Entonces, si la huella de carbono se hace por años concluidos, entonces si una empresa quiere hacer su huella de carbono del año 2025, tendría que recopilar en los formatos toda la información relacionada al año 2025, como por ejemplo los consumos de energía eléctrica de su empresa a lo largo del 2025. Entonces tendría que recopilar toda la información de los recibos de luz, ¿no? Y así sucesivamente. Una vez que termina de recopilar esa información en los formatos, los carga a la plataforma o a la calculadora y esta se encarga de procesarla, ¿no? Y hace el cálculo. El usuario tiene que preocuparse por la recopilación de la información, no por el cálculo. El cálculo lo hace la plataforma, la web. Terminan de hacer todo ese proceso, van a generar un reporte y ese reporte es el que nosotros revisamos y le damos el primer nivel de reconocimiento, ¿no? Y todo lo que les he mencionado hace referencia al nivel 1.
El nivel 2 es la verificación, es cuando una tercera parte hace una auditoría a toda la información que la empresa recopiló en el nivel 1, ¿no? Esta tercera parte no es el Ministerio del Ambiente, es una empresa, puede ser una empresa auditora que, eh, que manda a sus expertos en huella de carbono para que realicen este servicio, ¿no? Actualmente contamos con 12 empresas auditoras y nuestros usuarios, pues, quienes están interesados de pasar del nivel 1 al nivel 2, se acerca a estas empresas auditoras y les hacen las coordinaciones pertinentes en relación a su servicio, ¿no? El nivel 3 se llama reducción y es cuando ya se tiene 2 periodos en el nivel 2, en 2 años consecutivos. Hay una reducción de emisiones en el periodo más actual y la implementación de al menos una acción de mitigación. El nivel 4 es reducción más y se alcanza, esas son una de las opciones para alcanzarlo. La opción 1 es la neutralización. La opción que es la neutralización es la compra de créditos de carbono de proyectos de conservación de Perú. La opción 2 es la reducción sostenida en el tiempo, es cuando una organización alcanzó en el año anterior el nivel 3 por segundo año consecutivo. Y la tercera opción es fortalecimiento de la cadena de proveedores. Es cuando la empresa eh, ha demostrado que ha participado para que uno de esos proveedores sea parte de todo este sistema y obtenga el nivel 2. Entonces, ahorita vamos a adentrarnos un poquito más en el nivel 1, que es en el cual hay mayor interacción entre el usuario y la plataforma y los formularios del MINAS. Entonces, la huella de carbono es un inventario de fuentes de emisión y sumideros de GI. Las fuentes de emisión son todas aquellas actividades que generan emisiones de GI. Y cuando hablamos de GI, hablamos de uno de estos 7 gases de efecto invernadero. Y las remociones es lo contrario, es aquello que captura, ¿no? Y cuando este inventario se hace a nivel de organización, se le llama huella de carbono. Entonces, cuando una empresa desea medir su huella de carbono, tiene que identificar sus límites organizacionales, ¿no? Entonces tiene que identificar cuáles son sus sedes, cuáles son sus instalaciones y, y ver la disponibilidad de información de estas, ¿no? Para que incluya en su huella de carbono aquellas sedes o instalaciones sobre las cuales tiene control operacional, ¿no? ¿Qué quiere decir control operacional? Es que si se puede implementar medidas operativas en dicha instalación, ¿no? Si la respuesta es que sí, entonces sí tienes que reportarla dentro de tu huella de carbono. En límites de informe estamos hablando de las emisiones directas o indirectas de estos 7 gases de efecto invernadero. Cuando decimos emisiones directas son aquellas que suceden dentro de los límites físicos de la organización. Entonces acá tenemos lo que les mencionaba, ¿no? Combustión estacionaria y móvil son aquellas emisiones que se generan por el consumo de combustible fósil de alguna máquina, un horno, una caldera, o de un vehículo que es de propiedad de la empresa. Procesos industriales, acá estos son bastante específicos, a la producción de clinker, de algunas sustancias químicas, procesos de refinación y demás, ¿no? Luego tenemos emisiones fugitivas, que están relacionados a la fermenteo, a la fuga de refrigerantes. Acá se le llama fuga de refrigerantes a las emisiones que se derivan por el uso de equipos que funcionan con refrigerantes, que bien es un HFC o un PFC. Este grupo de gases es largo, súper largo. Y como les mencioné, funcionan como refrigerantes, entonces
cuando uno está realizando la huella de carbono de su empresa, tiene que verificar que todos sus equipos refrigerantes con qué tipo de gas está funcionando. Otra emisión directa es por el uso de la tierra a cambio del uso de la tierra y servicios de ¿no? Emisiones indirectas son aquellas que se dan fuera de los límites físicos de la organización, pero que sin embargo son muy importantes para que la empresa pueda realizar las actividades, ¿no? Por ejemplo, la categoría 2, que es energía importada, que es el consumo de electricidad, ¿no? Casi todas las empresas tienen emisiones por esta categoría, ya que todos para funcionar, pues necesitan el consumo de energía eléctrica, ¿no? La categoría 3 es el transporte, ya sea de insumos o de productos, los viajes laborales, ya sea por vía terrestre o aérea, el transporte personal de sus casas hacia la sede donde laboran todos los días, ¿no? Categoría 4 es productos usados por la organización. Estos ya sean bienes comprados o servicios utilizados, ¿no? Categoría 5 es uso de los productos de la organización. Es parte de la etapa final del ciclo de vida del producto y también es el uso del producto, ¿no? Otras categorías es, por ejemplo, el teletrabajo, ¿no? Entonces, como les paso más importante, aquí es la recolección de los datos. Entonces nosotros siempre damos tres grandes recomendaciones. Uno es el proceso anual que debe construirse en base a los sistemas existentes de la organización. El otro es sistematizar las evidencias que permiten una trazabilidad de la data recolectada. Y como tercer paso es elaborar procedimientos para la obtención de la data. ¿Qué data se necesita? ¿De dónde se obtiene la data? ¿Quién recolecta la información? Entonces, como les decía, las emisiones de PI se calcula con tres partes, por así decirlo. Uno es dato de actividad, el otro son los factores de emisión y el otro es el potencial de calentamiento global. Antes de que existiera huella de carbono Perú, la empresa que quería calcular su huella tenía que necesariamente que contratar a un experto para que realice este cálculo, ¿no? Entonces el experto iba a ir a su instalación, iba a identificar las fuentes de emisión, iba a recopilar los datos, iba a completar planillas, el mismo especialista iba a hacer su calculadora de huella, iba a tener que buscar factores de emisión y potencial de calentamiento global. Y era un trabajo un poquito más tedioso, más largo, por lo que también era un servicio relativamente caro, ¿no? En algunos casos. Entonces, desde que nace Huella de Carbono Perú, se buscó simplificar todo este proceso para que ya no sea un impedimento eh, la contratación de un consultor externo para la realización de huella de carbono de una empresa. Entonces tenemos que estas dos últimas partes, que son las más pesadas, porque a veces son muy técnicas, lo que es el factor de emisión y el potencial de calentamiento global, están en el motor de cálculo de la plataforma y son los datos de actividad los que se tiene que recopilar por parte de la empresa usuaria, ¿no? Y estos datos de actividad son lo que les mencionaba, ¿no? Que vienen de cada fuente de emisión. Puede ser los galones de diésel que utilizan los autos, las camionetas de la empresa, o puede ser los kilowatts que mes a mes consume una empresa, o los metros cúbicos de agua potable que consumen una empresa y demás. Esto es un ejemplo de los formatos a nivel de actividad que se tiene en huella de carbono Perú por cada fuente de emisión. Son como 30. Igual el usuario solo debe de completar aquellas que son propias de su organización, ¿no? Ese es un ejemplo de los formatos que nosotros tenemos.
Esto es de combustión de fuentes móviles, transporte propio. Entonces, si la empresa ha tenido, ha tenido vehículos a lo largo del 2025 han funcionado con gas natural, acá indicaría cuántos galones, perdón, cuántos metros cúbicos de gas natural se ha consumido a lo largo de ese año. Si tuvo vehículos que funcionaron con GLP, lo mismo, ¿no? Los galones, lo mismo con diésel, con gasol y demás. Este formato se completa, se carga en la plataforma y se hace clic a generar reporte, ¿no? Y sale automáticamente un PDF, el cual también al mismo tiempo llega a la bandeja de reportes de huella de carbono Perú. Y nosotros lo revisamos, les damos el OK para posteriormente emitirle sus reconocimientos, ¿no? Que es un diploma y un sello. Este diploma indica el nombre de la organización, periodo que ha reportado y las sedes, ¿no? Y el nivel alcanzado, el periodo y el rubro. Nuestros logros, hay casi 3.000 organizaciones inscritas, de las cuales 1.750 y hasta más reportan su huella de carbono. Estos son los años de reporte, la participación obviamente más grande es del sector privado, porque hay más empresas privadas que públicas, y aquí tenemos la participación acumulada por cada uno de los 4 niveles, ¿no? Entonces, del nivel 1 al nivel 2, la diferencia es bastante amplia. Generalmente se debe al costo del proceso de auditoría, ¿no? De la verificación, ¿no? Como les decía, esto es un servicio aparte. La tercera parte no es el Ministerio del Ambiente. A veces creen que somos nosotros los que revisamos. No, no es así. Son empresas mm, internacionales que están acreditadas para revisar huellas de carbono. Y es a ellas donde el usuario se les acerca, pide la cotización del servicio y se somete a la verificación, ¿no? El nivel 3 también es un poco más pequeño aún porque implica la implementación de al menos una acción de mitigación, ¿no? Y el nivel 4 ya es el máximo nivel. Entonces, como mensaje final, ¿qué es gestionar la huella de carbono? Es incorporar la variable del cambio climático en la toma de decisiones a nivel corporativo. ¿Qué pasos a seguir? Uno es el compromiso de la alta dirección. Dos es organizar un equipo con roles y funciones. Tres es calcular la huella de carbono, ¿no? En el paso tres, te ayudas bastante con huella de carbono Perú. Cuatro es establecer objetivos y metas de reducción. ¿Qué sucede? Acá si nos vamos al gráfico. La huella de carbono es un número que puede ser 200, 1.000, 1.000.000, 300, el que sea. Más allá del valor, es importante saber qué hacer, cómo gestionamos ese número. Entonces acá hemos hecho una gráfica para que nos podamos entender un poco mejor. Entonces acá hay que tomar esta gráfica como la gráfica resumen de una huella de carbono. Esta huella de carbono tuvo 4 fuentes de emisión: consumo de combustible de sus vehículos, consumo de electricidad, de las sedes, el consumo de agua y el consumo de papel. Entre el consumo de combustible y el consumo de electricidad está el 70% del agua. Entonces, lo importante es que con esta información poderse plantear qué va a la empresa para que esta huella, para que estas emisiones vayan reduciendo progresivamente, ¿no? Es sabido que eh, las mediciones de huella de carbono sirven bastante eh, para, para identificar fugas de agua, de electricidad, para hacer diagnósticos energéticos, ¿no? A partir de la huella se generan diagnósticos de eficiencia energética y ahí se pueden identificar dónde hubieron algunos problemas, ¿no? Cosas que no estaban funcionando de una manera no muy eficiente, ¿no?
Y así no. Es que la huella de carbono es un indicador transversal que permite identificar esas pequeñas mermas en las diferentes etapas del proceso y plantear acciones a partir de ello, ¿no? Es por eso que en el punto 4 es establecer objetivos y metas de reducción a partir de los resultados de la huella, ¿no? El paso 5 es implementar acciones de reducción, no solamente pues plantearlas en un documento bonito, sino también hacer que sucedan, ¿no? El paso 6 es comunicar los resultados y el último paso es evaluación del desempeño de toda esta serie esta lista de actividades, ¿no? Que giran en torno a huella de carbono. Y eso es un resumen de lo que es Huella de Carbono Perú. Muchas gracias por su atención. Quedo atenta a sus respuestas. Gracias, Evita. Yo quisiera invitar a ver si es que alguien tiene preguntas. Hola Henry, ¿qué tal? Disculpa, no es una consulta, sino invitar a todos los participantes en, en que sí puedan realizar todas esas consultas porque se tiene entendido de que realizar esta o iniciar con el tema del registro y iniciar la parte con el nivel uno del reporte va a formar parte dentro de las bases del concurso. Entonces, es la oportunidad, ahorita que contamos con la participación del especialista, en tal vez aclarar. En el camino tal vez van a haber algunas cosas más, pero ahorita es el momento para poder invitarlos a todos ustedes en que volver a ver, hacer alguna consulta en algún punto, cómo se recoge el tema de la información, se accede de manera fácil al aplicativo, todas esas consultas. Entonces, sí les sugiero poder realizarlas en este tiempo que tenemos y justo en este espacio que hemos propiciado para apoyarlos a todos ustedes en este proceso de los premios. Gracias, Mayra. Sí, me parece también muy importante. Este, bueno, veamos, escuchemos. Yo los he visto y sí están relativamente, o sea, no son fáciles, pero sí es un poco trabajoso, ¿no? Ir llenando los datos, ir midiendo, pesando. Pero la explicación de ahora me ha parecido bastante positiva. Evita, de repente nos puedes dar cuáles son los tips para salir triunfadores. Sí, Evita, claro. no, continúa, Sí, Evita, yo te hago luego una pregunta también, que se me ha venido ahorita a la mente. sí, yo creería que es muy importante primero que, que la información base de la herramienta, del programa. Si bien es cierto, lo que Huella de Carbono busca es que no sea una excusa la contratación de un externo para hacer la huella, pero sí brinda también materiales para que cualquier persona encargada de la empresa que quiere medir su huella, pues se tome un poco del tiempo y pueda realizar algo adecuado, ¿no? Igual nosotros damos el soporte, sí, pero es más sencillo cuando ya se han tomado cierto tiempo para revisar la información, para conocer un poco más a veces hasta de conocer sus propios procesos y procedimientos, ¿no? Porque algo muy curioso con la huella es que hace que diferentes áreas, equipos, oficinas dentro de una misma empresa pues coordinen, ¿no? Si bien es cierto, esto puede ser liderado por la oficina de de sostenibilidad, ¿no? O de seguridad, tal vez, o de SOMA, este, es este, va a implicar coordinar a todos los niveles, ¿no? Por eso uno de los primeros pasos que nosotros
que nosotros mencionamos es la decisión de alta gerencia, ¿no? Porque involucrando a alta gerencia, pues todo va a fluir mucho más rápido, ¿no? Y también me gustaría agregar, antes de darle el pase a Mayra, es que cuando es la primera vez que se calcula huella, sí toma su tiempo, ¿no? Toma su tiempo el familiarizarse, el tener que coordinar, explicar más de una vez a la otra oficina qué tipo de información tienes, deseas. A veces me ha pasado que cuando se ha pedido información de consumo de energía eléctrica, te dan los costos de la energía, lo que se pagó de la luz de enero a diciembre del año de la huella, ¿no? Del 2025, por ejemplo. Cuando tú requieres los consumos en kilowatts de enero a diciembre del 2025, ¿no? Claro, y por ejemplo, ahí no hubo un correcto entendimiento, ¿no? Y así es un trabajo de bastante acercamiento, ¿no? Entre otras oficinas. Y también, y a partir de estas coordinaciones que se hacen, es que es muy importante plantear flujogramas de recopilación de información, ¿no? Para tales filas, ¿no? ¿Qué data necesito? ¿Qué oficina me lo brinda? ¿Cuál es el responsable? ¿Cómo la pido? ¿A través de qué canal? ¿Cuánto tiempo más o menos tarda? Y demás, ¿no? Eso es muy, muy importante. Sí, Mayra, adelante, cuéntame, ¿cuál es tu consulta? Sí, Evita, aquí en Y la aquí consulta, en la consulta. si bien la información o la recomendable es de un año anterior Sí. eh, al ejercicio, ¿no? Al ejercicio que estamos. En este caso, todos aquellos operadores que van a iniciar con la medición, lo recomendable es que vayan recopilando la información de todo el 2025. Pero en el caso de que tengan información ordenada o ya clasificada, dependiendo pues cada uno de acuerdo a su rubro del 2024, ¿sería posible realizar también con esa información o lo recomendable es del 2025? A ver, la huella de carbono es información, porque se alimenta de la información que se le da por cada fuente de emisión, ¿no? Mientras más completa, más coherente, más detallada sea esta información, vas a tener en consecuencia una huella de carbono más robusta, un mejor instrumento para a partir de ello plantear acción, ¿no? Entonces, yo recomendaría y por la experiencia también, generalmente es el año anterior o a veces es el mismo año, por ejemplo. Quizás muchos de esta sala es la primera vez que se están relacionando con estos conceptos de huella de carbono, ¿no? Y entonces, cuando quieran identificar las fuentes de emisión o cuando empiecen a identificar y se den cuenta que no se tiene la información completa, quizás, tal vez evaluar si es más factible empezar a recopilar del año 2026, ¿no? La experiencia me dice que irse muy atrás generalmente es no tener la data, es tener data medios. Entonces es mejor evaluarlo y decidir el año y siempre elegir el año más completo con mayor data posible. Ok, Evita, muchas gracias. Evita, y una solicitud, tal vez nos puedes compartir por acá por el chat de la página. Sé que hay una guía también para poder acceder, ¿no? Para una mirada tal vez más práctica o para poder hacer alguna consulta ya cuando se esté haciendo todo el proceso. Y no te preocupes, más bien voy a enviártelo por correo, todas estas herramientas para que la tengan así de una manera una listita corta, por así decirlo, de todo lo que tienen que saber de huella de carbono, ¿sí? Sí, Ya, a genial, nosotros Evita. también, porfa, para poder compartirla. Sí, Sí, voy a copiarles a los correos que he estado coordinando, que me parece que es el de Mayo y de un par de personas más. sí, de Y de Noemi. Noemi. Ajá. Ajá. Tenemos una consulta de Evelyn Bravo. Dice, una consulta sobre las declaraciones juradas de huella de carbono y de auditoría, si ustedes están en formato.
¿Hago? Bueno, Evita. mientras gestionamos esto, voy aclarando sus dudas. La declaración jurada es un documento que nosotros mismos les damos, es parte del proceso de inscripción y la auditoría, como les dije, es un proceso con un tercero. Nosotros no tenemos un formato para la auditoría, ¿no? Es para el nivel 2 y ya es cuando la empresa se acerca a una de estas empresas auditores, quienes les siguen una serie de procedimientos, ¿no? Que el procedimiento en sí es el mismo en casi todas, ¿no? Porque está estandarizado, ¿no? Y es y básicamente es la revisión de la información que se presentó en la huella. Por ejemplo, la empresa puede someterse a una auditoría y con un documento que es su informe de inventario de gases de efecto invernadero, donde dice que su huella es 200 y tiene, no sé, 4 fuentes de emisión, ¿no? Y entonces el auditor manda a su profesional experto en huella de carbono y va a revisar, ¿no? Si realmente acorde al giro de actividades de su empresa, tan solo son relevantes 4 fuentes de emisión, ¿no? Quizás se le escapó una que otra fuente o quizás la información que recopiló tuvo errores, a veces tienen errores de digitalización y demás, ¿no? Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Es normal que el auditor encuentre ajustes por hacer en la huella que está revisando, ¿no? No sé si pude, puedes saltar tu duda, Evelyn. Igual me avisas en caso de tengas una repregunta, ¿no? No hay ningún problema. Evita, inicialmente eso es como la segunda etapa, ¿no? Después de la evaluación propia. Evita, de repente nos podrías dar una mano. ¿Cuáles serían, digamos, las fuentes eh, de emisión más comunes en hoteles y restaurantes? Vale, esperamos. Sí, listo, ya volví. Sí, tuve un percance por acá con el audio, pero no hay ningún problema. Gracias más bien por la espera. Eh, bueno, generalmente las fuentes de emisión más relevantes, eh, igual dependerá del tamaño del hospedaje, de tal vez otros servicios que pueda brindar, pero posibles de cocinas, de hornos, calderas, o algún otro instrumento que utilice o equipo que se alimente de algún tipo de combustible fósil, sea propiedad de la empresa. También si la empresa cuenta con vehículos, camionetas, y estos funcionan con combustible fósil también.
Uso de refrigerantes, sí, eso es muy importante en la categoría uno, ya sea desde la refrigeradora doméstica hasta las congeladoras, chillers o equipos un poco más grandes, más comerciales, más industriales, ¿no? Y también los sistemas de aire acondicionado, aires acondicionados como de oficinas también. El uso de extintores, depende de qué tipo de extintores. ¿No? Otras fuentes de emisiones, el consumo de energía eléctrica, o, pues, el transporte diario de sus trabajadores, cómo van desde sus casas hasta la sede del hotel donde laboran, los viajes que puede hacer parte del staff del hotel, que sea por vía terrestre o aérea, el consumo de papel por temas administrativos, consumo de creación de recibos, y básicamente esas deben ser las más relevantes. Igual mm, cada hotel sí, pues varía, podría variar, pero esos sí o sí tendrían que estar. Ya, perfecto. Creo que por ahí se nos ha entrecortado algunas, pero está bien. Sí, no, este, yo no sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Aprovechemos, amigos, que es el momento. Y si no, ya prontito cerramos la reunión. Hola, buenas tardes. Disculpen, ¿logran escucharme? Sí, Hola, ¿qué tal? Justo tenía una consulta, entré a la guía y estoy viendo en el anexo es justo esto de la declaración jurada. ¿Esa es la declaración jurada que debemos presentar para la postulación o habría otra? Hola, Evelyn. Es un formulario, no es solamente una declaración jurada. No, claro, sino que como parte de las cosas a presentar hay una declaración jurada sobre aceptación de la huella de carbono y de lo de la auditoría. Entonces, justo es lo que estoy buscando como documento Eh, faltante. no, la inscripción es un formulario. Dentro de ese formulario hay una declaración jurada que se completa. Esa declaración jurada, hay como que, dentro de la declaración jurada hay tres partes, ¿no? Una es la aceptación de los términos y condiciones. La otra es la designación del equipo a cargo. La tercera parte es términos y condiciones de uso de la herramienta, ¿no? Y sí, eso es parte, como te digo, de algo un poco más grande que es el formulario. La declaración es el nivel 2. Primero, antes de ir al nivel 2, previo es el nivel uno, y previo al nivel uno es la inscripción. Ah, ya, ok, está bien. Listo, muchas gracias por tu pregunta. bueno, yo creo que ya estamos. Si no tenemos más preguntas en el chat, Evelyn, muchísimas gracias por tu pregunta, muy precisa. Evita, gracias por las respuestas. Gracias, Mayra. Eh, pues no nos queda más que agradecerle su tiempo, la presentación, la dedicación que le están poniendo a esto. También es algo muy importante para nosotros.
que también motive a las empresas arequipeñas a distinguirnos en poder ser mejores también en nuestra gestión ambiental. Entonces, pues muchísimas gracias, un aplauso para ustedes, y aunque sea virtual, y, y de verdad muchísimas gracias. Creo que por aquí dejamos la sesión y pues espero sus comentarios. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias.